Estamos de regreso, es tiempo del espacio del periodista Samuel Roa. ¿Cómo estás, Samuel? Muy buenos días, bienvenidos muchachos. Ya vi que están de vacaciones. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien. ¿Vacaciones de qué? Están de vacaciones de Jonathan. Están descansando de Jonathan. Ahí están en las paradisíacas playas del río Santiago, allá casi sí. allá por ¿Dónde desemboca el río Santiago? Donde desemboca el río Santiago y bueno, están descansando de mi querido Jonathan. Así que un saludo a Jonathan para que disfrute de sus vacaciones. Así que, pues bueno, ¿cómo ves? Oye, Samuel, hay mucho que platicar. Mucho. Porque se nos van llegando las fechas, se nos van acercando los tiempos y esto se va poniendo pues cada vez más interesante. Primero, cerrar con lo que nos platicaba la periodista Vero Méndez de W Radio, quien ha cubierto el Senado durante años, décadas. Y nos decía, hay una situación que nunca habíamos visto. Esto de que la presidenta de Morena, por cierto, Ana Lilia Rivera, esté censurando al resto de los senadores. ¿Qué te dice, Samuel? Otra señal de la dictadura que quiere implementar Morena. Esto es muy grave. A ver, nuestro sistema político, y lo marca la Constitución, es un sistema federal basado en la división de poderes. Sí. Es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, ¿no? Nunca antes, o bueno, de manera tan abierta como hoy en la historia de México, se había atentado contra este principio democrático plasmado en la Constitución del 57 y en la Constitución de 1917. Creo que históricamente se ha peleado desde el siglo XIX, desde el México convulso de post-independiente, se había pugnado por un México en una división de poderes, más allá de las pugnas entre liberales y conservadores, parafraseando al presidente de la República, porque le gusta mucho la historia, pero la historia a modo. Pero hay que decirlo, Antonio López de Santa Anna, y voy a evocar porque cada siglo de los últimos 300 años, a México no le ha ido bien con un López. O sea, en el siglo XIX, ya está dictaminado. Con Antonio López de Santa Anna, fue el gran seductor de la patria. Graben esto para las próximas generaciones cuando Así llegue es. otro candidato. Así es. Ya nos Digo, irán contando. a ver, nunca nos ha ido bien con un López. El siglo XIX, con Antonio López de Santa Anna, el gran seductor de la patria. Primero, el gran defensor de la patria. Y bueno, después se convirtió en el gran dictador. La línea entre ser demócrata y ser dictador es muy delgada. Es como aquel que es genio y que raspa la locura, ¿no? Y al presidente, pues yo creo que le está pasando lo mismo, ¿no? Y digo, le pasó lo mismo al presidente Antonio López de Santa Anna. Después el presidente López Portillo, una crisis, y pues a pesar de que nos heredó la ley López, pues yo creo que más allá es más recordado por los temas de corrupción, sí, claro, y por la debacle económica que la llegamos a sufrir hasta el 94, ¿no? El autoritarismo. Y el autoritarismo. Y es más recordado por haberse casado con una estrella del cine de ficheras, ¿no? Sí, por cierto, muy guapa la señora Sasha Montenegro. Pero más allá, es recordado por el desastre económico, por el autoritarismo que tuvo. Y hoy lo estamos viendo, ¿no? Y creo que lo que está haciendo la señora Ana Lilia en el Senado es atentar contra la soberanía, la división de poderes. Es un reflejo más de lo que se da en Palacio Nacional con el presidente López Obrador. El presidente López Obrador, en su dinámica o en su política de atentar contra aquellos no piensen igual que él, pues yo creo que es más que un claro ejemplo de los riesgos que está viviendo México hoy en día. Pero es miedo, Samuel, a ver, porque es un miedo. Si ellos están convencidos de que son la opción favorita de los ciudadanos, de los mexicanos para el próximo proceso electoral, ¿por qué hacer campaña en el Senado? ¿Y por qué censurar en el Senado? Porque al final de cuentas, obviamente, los temas que han querido frenar son estos de que están matando candidatos, el tema de la niña Camila, es decir, temas relacionados con las cosas negativas que suceden en este país. ¿Cuáles negativas? Es la realidad, es la realidad. A ver, es la realidad. Dice Andrés Manuel López Obrador que es cosa de discurso, de narrativa. No, narrativa madres. A ver, muy claro, lo que está pasando es curarse en salud de que ese poder mediático que el presidente ofreció, o que la presidencia de un solo hombre
o la presidencia imperial guinda que hoy estamos teniendo, que es una imitación burda del viejo PRI, porque pues el PRI a lo mejor sí era, sí, a lo mejor forma parte de la misma estrategia de ocultar todo, de que no se vea, de que no se diga. Sí robaban, pero repartían, diría el clásico, ¿no? Sí robaban, pero te dejaban tener expresiones. Sí robaban, pero no eran tan gandallas, ¿no? Pero aquí lo que estamos viendo es que tenemos un poder mediático del presidente endosado a un partido que no es capaz, el presidente no es capaz ni de proteger a los suyos. Sí, ya lo vimos con la candidata a la alcaldía de Celaya. Ya lo vimos, pero es parte de lo que está cosechando el presidente López Obrador, de que se dejó un país en que se ha privilegiado los abrazos a los delincuentes y los madrazos a los ciudadanos. Y a los empresarios. Ahora, dime una cosa, esta versión que dice el presidente es que es cuestión de narrativa de la oposición, no es una realidad. ¿Qué se está viendo, por ejemplo, de la Huasteca? Porque hay un amago incluso de generar esta figura de las guardias civiles comunitarias armadas en la Huasteca Potosina. Es muy buena iniciativa el Liceo Guzmán Michel, pero, y con todo el respeto... ¿Pero a qué obedece, Samuel? ¿Qué nos dice de lo que se está viviendo? Tamazopo, Cárdenas. La semana pasada 5 cuerpos aparecen afuera de la presidencia. Y pues no vaya a salir mi querido Miguel Gallegos, a quien le mando un saludo, en su narrativa que va a decir que se le cayeron a los de la funeraria, ¿no? Y se le cayeron ahí como el tema del petardo en Tamazopo. Entonces, creo que... Ayer nos dijo el general Guzmán en este espacio, le preguntábamos esto de Tamazopo y le decíamos, ¿qué fue? Y nos dijo, desplazamiento de grupos colectivos. Es una movilización y es una disputa por un territorio clave: Cárdenas, Alaquines, Ciudad del Maíz, Tamazopo. Son territorios clave. Rayón, Rayón después de las 5 o 6 de la tarde hay toque de queda. Y te lo dice la gente de ahí, digo, es peligroso y ahorita mucha gente le pregunta a la gente que vive en Piniguán o en Lagunillas. No recibieron tanto turismo como ahorita, porque es un corredor muy bonito que te puedes meter Rayón, Lagunillas, Piniguán y sales a Arroyo Seco, a la carretera a Querétaro, a Jalpan. No lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque ya esa carretera ya no domina el Estado de Derecho, es un reflejo del México real. Uy. Pero estamos viendo que esto de las guardias comunitarias, lo que hizo el Liceo Guzmán Michel, yo lo aprecio mucho, lo respeto mucho, parte de que es un referente de ahí, de la voz de los campesinos, de la lucha social, pero pues se antoja una utopía, pero también puede ser una realidad, porque el tema de Vicente Guerrero, donde se genera el epicentro, hace días a un amigo le sacaron un susto, pues digo como aquel chiste, ¿por qué corrió mi general? Porque volar no pude, hijo de la mañana. Así le pasa. Las corretizas son muy comunes en el tramo entre Tamazopo y Vicente Guerrero. Es decir, esto de decir vamos a crear una guardia civil comunitaria armada obedece a una realidad, a esa realidad que de pronto el gobierno federal no quiere ver. Las instancias de gobierno no quieren ver. Digo, el tema es, la gente se está cansando, la gente está harta, y la gente, es a lo que Morena le tiene miedo. O sea, eso es a lo que ya Morena le está teniendo temor, porque en la ciudad, puntos donde no hay gobernabilidad, donde no hay seguridad, donde no hay el peso del Estado, es muy claro, Erika. Tenemos que hacer una pausa, Samuel, pero vamos a regresar para platicar y qué está pasando en el resto de las opciones. Hay renuncias en Movimiento Ciudadano, y no de aquellos que, porque luego el argumento es, no les tocó candidatura y por eso se enojaron, ¿no? De quienes han figurado como candidatos en Movimiento Ciudadano y que hoy dicen, ya no quiero saber nada de este partido político. Platicamos de ello al regresar. Estamos con el periodista Samuel Roa compartiendo con nosotros. Enseguida regresamos. Saludos a todos. Samuel Roa, en la edición de fin de semana de emsavalles.com Radio. Una pausa y regresamos.